Los invito entonces, hermanos, para que iniciemos este acto de piedad. Ojalá tengas en tu casa el altar a la Santa Cruz, que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, que hacían un altar a la Santa Cruz, le ponían algunos objetos de mercado, pidiéndole al Señor que no faltara lo necesario, y también escribíamos una boletica a la Santa Cruz. Y al terminar los 1000 Jesuses, quemábamos la boletica a la Santa Cruz. Y así como subía el humo, creemos que suben nuestras oraciones ante Dios. Los invito entonces para que hagamos el ofrecimiento de los 1000 Jesuses. Oremos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos. Oremos de manera especial por los que padecen en el purgatorio. Oremos por la paz del mundo. Oremos por nuestras familias. Oremos por los enfermos que están en las clínicas, en los hospitales, en sus casas. Y también entreguémosle al Señor lo personal, lo que Él conoce, la situación actual por la que estamos pasando. Señor, recibe este ejercicio de los 1000 Jesuses por estas intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos un pequeño acto de contrición, pidiendo perdón por nuestros pecados. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús.
Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Hemos recitado 1000 veces el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios dice, si profesas con tus labios y con tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Terminemos invocando a la Madre de los Dolores, la Madre que estuvo al pie de la cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, el trabajo, el estudio, sus casas, los vehículos, las vías, todos los medios de transporte, y los acompañe siempre. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.